Bien, desde los griegos, que fueron los primeros que impulsaron toda la área y toda la parte educativa, lo que los griegos pensaban, es decir, qué era el ser humano y por qué el ser humano se encontraba, es decir, dentro de una determinada circunstancia y actuaba de diferentes maneras. Lo primero que ellos trataron de ver es una definición antropológica, que es el hombre. Y entonces los griegos lo que vieron es que era muy complejo definir al hombre por las diferentes formas de actuar del ser humano. Y entonces en ese ámbito ellos lo que definen al hombre es, definen a la persona en griego como prosopon, es decir, como algo que está resonando, algo que está dando sonidos. Entonces, para los griegos, ¿qué era el hombre? ¿Qué era la persona? La persona era alguien que representaba sonidos, que hacía diversidad de actuaciones acorde a lo que le tocaba en ese momento. Entonces, para él el hombre era una máscara que resonaba. Entonces, había que colocarle a ese sujeto diversidad de personajes para que resonara de manera diferente. Y entonces el hombre, como es una máscara que resuena, pues significa que el individuo a veces puede resonar, por ejemplo, ustedes como hijas, o como esposas, o como madres de familia, o como profesoras, o como ciudadanas, o como transeúntes, etc. Es decir, la persona en sí misma no sabe qué es lo que es. La persona en sí misma sabe que tiene que colocar distintos sonidos y distintas actuaciones acorde a lo que le corresponde en ese instante. Y entonces para el griego, lo importante era que si la persona era una máscara que resonaba, entonces en sí misma, lo que tocaba buscarle era una serie de escenarios. Entonces esa persona que en un momento dado es una máscara que resuena, tenemos que buscarle una serie de escenarios. Y para buscar esa serie de escenarios, lo que tenemos que hacer es escribirle una serie de obras teatrales, para que cada una de las personas que estén, pues puedan representar determinados personajes. Y entonces los griegos pensaron que el mundo era una construcción de escenarios. Y desde entonces, desde el origen del mundo griego, lo que hemos hecho los seres humanos es construir diversidad de escenarios para meter personajes en escena. Entonces, ¿quién es el que sabe qué es lo que va a suceder? El que escribe el escenario, es decir, el que escribe la obra de teatro. Lo complicado ahí está es que cuando la persona no sabe cómo es que está escrita la obra, aquello puede terminar en una verdadera tragedia. Entonces, por ello, la vida humana es un logro cuando se conocen los escenarios, y la vida humana es un problema y es una tragedia cuando desconoce cuál es el escenario. Entonces, los hombres de los orígenes han sido constructores de escenarios. Diversos escenarios se han construido para que los seres humanos puedan resonar de diversas maneras. Es decir, para que aquella máscara que el individuo tiene que ponerse resuene acorde al escenario que se ha escrito. Entonces, de esta manera, el hombre lo que hay que hacer es ponerle escenarios, hay que ponerle las obras de teatro y hay que ponerlo a que actúe en ello. Si la persona no sabe cuál es la obra de teatro y no sabe la totalidad de la obra de teatro, lo más seguro es que su representación termine en una determinada tragedia. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando se habla de la familia? Pues es una serie de máscaras, porque uno pone la máscara de mamá, papá, hermano, hijo, etc.
Pero cada quien escribió una obra de teatro. La mamá escribió una obra de teatro para ver cómo se tiene que comportar la familia. El papá escribió una obra de teatro para saber cómo se tiene que comportar la familia. El hijo escribió otra obra de teatro para saber cómo tiene que comportarse la familia. Y lo que quiere cada uno es que el otro se ponga la máscara de aquella obra que él ha escrito. Y entonces todo aquello se convierte finalmente en tragedia porque el otro no le dijo cuál era la obra que tenía que representar. Entonces en ocasiones le dice, por ejemplo, cuando son esposos, le dice, bueno, parte de la obra de teatro es que usted tiene que llegar a tal hora. Y usted cuando llega tiene que decir tales cosas. Usted cuando está en casa tiene que comportarse de tal manera. Y entonces cuando no hace todo aquello que le dijo la otra persona, acorde a su obra de teatro, aquello termina en tragedia. Pero el otro también, como escribió su propia obra de teatro, pues le dice, bueno, pero ahora usted como esposa se tiene que comportar de estas determinadas maneras. Y así el hijo y así sucesivamente. Entonces la vida en sí misma se empieza a realizar de esos microteatros en macroteatros, porque entonces el Estado dice cómo tiene que comportarse la familia, el Estado dice cómo se comportan los niños, cómo se comportan los jóvenes, cómo se comportan los padres, y entonces hacen sus determinadas obras teatrales. Y en esas determinadas obras teatrales, pues los individuos normalmente pueden terminar en graves tragedias. Entonces, ¿qué es lo importante de esta primera parte? La primera parte es que todo individuo debe de ser no solamente representador de escenas dentro de la obra, sino que debe de hacer sus propios escenarios. Debe de ser constructor de escenarios. ¿Y qué es un escenario? Pues el escenario es aquello que queremos que funcione la sociedad o que funcione un determinado grupo de personas en un futuro próximo. Y para ello tenemos que empezar a que empiecen a hacer sus representaciones desde este instante. Cuando la persona no construye los escenarios, sino permite o deja que otros sean los constructores de escenarios, pues a lo mejor no le gusta el personaje que le gustó representar, ¿o no? Dice, bueno, ¿y a mí por qué me pusieron de ese personaje si por un lado ni sé qué es lo que toca hacer, por el otro lado ni me gusta, y por el otro lado, ¿por qué tengo que hacerlo de esa manera? ¿Verdad? Pero el problema es de que como otro ya escribió la escena, o tú vives así, o tu vida va a ser un verdadero problema. Entonces vamos a ver todos aquellos escenarios presentes que ustedes no escribieron, ni yo tampoco, pero que si ustedes no se ponen la máscara y actúan acorde al escenario escrito, su vida va a ser una verdadera tragedia. Si ustedes desconocen los escenarios, desconocen la máscara que se tienen que poner en cada una de las escenas que se han escrito, pues aquello va a ser una tragedia. Y entonces la tragedia pues empieza con la vida individual y luego con la vida colectiva, con aquellos que están. Entonces vamos a ver cuál es el primer escenario. Dele donde está la flechita, por favor. Muy bien, acércalo un poquito más. Después de que le dé, le pegas encima de la esa y ya se ve. Entonces el primer escenario es la globalización. Entonces, ¿qué es la globalización? En términos así, cortos y sencillos. Entendemos nosotros por la globalización el libre tránsito de mercancías y el libre tránsito de dineros. ¿Por qué es un nuevo escenario, ese escenario de transitar mercancías y de transitar dineros? ¿Y qué significa libre tránsito de esos dos elementos, de las mercancías y de los dineros? Pues significa que antes de que se escribiera este escenario, el mundo estaba dividido en
en cuadritos, en rombos, en ruedas, etc. Y entonces en cada uno de esos territorios no había forma de pasar de manera sencilla las fronteras para poder pasar las mercancías que se producían en un cuadrito de esos y mandarlo a otro cuadrito. Tampoco podían transitar libremente los dineros. Habían muchas, es decir, los escenarios previos a la globalización eran escenarios cerrados. Las naciones en sí mismas estaban cerradas. Y los que escriben este escenario lo que hacen es, dice, vamos a cambiar para que en la escena que queremos nosotros de la globalización podamos pasar libremente lo que producimos y podamos pasar libremente los dineros que tenemos. Para poder escribir ese escenario, pues se requería cambiar los escenarios originales, es decir, y cambiar los papeles originarios que existían. Y entonces para ello, pues tienen que reformar las constituciones de cada una de las naciones. Si no cambian las constituciones de las naciones, no puede darse el escenario, no se puede dar el escenario de transitar con libertad los dineros y las mercancías. Y después de modificar la parte de las constituciones, de los estados, de las naciones, lo otro es darles a entender a los que están dentro de esas naciones que esa nueva obra de teatro es una buena obra porque usted va a tener unas buenas representaciones y le va a ir muy bien dentro de esa obra teatral. ¿Por qué? Porque las mercancías que antes no tenía ahora las va a tener. Y entonces lo que antes, es decir, no usabas, pero pensaba que podías usar, ahora lo vas a tener en cercanía y lo vas a poder utilizar. Entonces de esta manera se pensó que el consumismo era un buen escenario, de tal manera que el que consuma le va bien y el que no consuma le va mal, ¿verdad? Entonces el escenario de la globalización es que el individuo existe para consumir y ese le va bien y es exitoso. Y el individuo que no existe para consumir, ese tiene puras tragedias, ese le va mal en el asunto. Pero luego, el libre tránsito es únicamente para el que escribió el escenario, no es para los que no escribieron el escenario. De tal manera que si ustedes se van de un territorio a otro, o sea, si ustedes están aquí en Colombia y deciden irse al Ecuador o al Perú, o a China o a algún otro lugar, y dicen, no, pues me voy a llevar aquí en Colombia se producen tales cosas, y entonces voy a llevarme una cantidad de las cosas que producimos, ¿verdad? Y entonces me las llevo para que las personas que no tienen esto lo puedan tener allí. Entonces me voy a llevar oro y me voy a llevar esmeraldas y me voy a llevar café y me voy a llevar pues cosas que tú puedes cargar en tu maleta, ¿verdad? Bueno, pero entonces cuando tú vas con tu maleta y entonces la llevas ahí llena de esmeraldas y de oro y de café y de todo ello, y entonces lo primero que pasa hasta en el mismo lugar es, ¿y usted de dónde sacó todo eso? Y usted no solamente de dónde sacó todo eso, sino usted para dónde lleva todo eso que dice, pero luego no estamos en la globalización, no estamos en el libre tránsito de mercancías y en el libre tránsito de dineros, y usted por qué me pregunta cuánto me costó, cuánto no me costó, ¿verdad? Dice, ¿y cómo es que dicen que transitan miles de millones de dólares a través de las computadoras y nadie les pregunta de dónde salió el dinero? ¿Y cómo es que llegan cientos de miles de artículos y de contenedores llenos de mercancías y nadie les pregunta de dónde salieron las mercancías? Y yo que nada más cargo un poquito me empiezan a preguntar todo esto. Y no solamente me preguntan todo eso, sino que me van a quitar todo esto y además estoy en un problema legal.
Dice, bueno, lo que pasa es que usted no escribió el escenario de la globalización. Nosotros lo escribimos y decimos usted cómo tiene que y cuál es el papel que usted tiene que desempeñar. Usted lo único que tiene que hacer es comprar. Nosotros le llevamos las cosas para que usted compre. Pero usted no puede transitar con las cosas libremente, porque eso lo escribí yo. Usted tampoco puede mover el dinero libremente, porque eso lo escribí yo. Si usted quiere mover el dinero, primero me dice de dónde lo sacó, luego paga los impuestos y luego ya puede mover lo poquito que te corresponde. Y entonces el escenario de la globalización se convierte en oportunidad y en obstáculo. Oportunidad si se sabe cuál es el papel que debe de jugar cada uno. Y obstáculo si la persona desconoce cómo funciona el escenario. Entonces, ese es el primer escenario, el escenario de la globalización, que nosotros no lo escribimos, pero que nos dicen cuál es la máscara que tenemos que ponernos dentro de ese escenario. Otro escenario que surge es el escenario de la mundialización. Por el escenario de la mundialización, ¿qué entendemos? Ya no es el libre tránsito de mercancías y de dineros, sino que este es el tránsito de las ideas, el tránsito del conocimiento, pero sobre todo el tránsito de los derechos humanos como lenguaje de carácter más universal. La mundialización es más lenta que la globalización, porque la globalización la hicieron los que tenían los intereses de mover el dinero y la mercancía. En cambio, el de las ideas son pequeños grupos que les parece que las ideas que están en un lugar pueden funcionar en otro determinado lugar. Y entonces la mundialización es mucho más lenta que la globalización, porque la mundialización requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere sacrificio, requiere tratar de modificar la mentalidad de cada uno de los sujetos, y los sujetos en cierta manera pues les parece que como están cómodos, y que cambiar las formas de pensar es bastante complejo para la propia existencia. En esta parte de la mundialización, que es a donde los seres humanos tenemos que apuntarle, porque es el tratar de ganar los propios derechos. Entonces, en este ganar derechos, pues tendremos que ver que los derechos humanos, en última instancia, pues puedan ser el lenguaje universal de la humanidad. Entonces, ese es el otro escenario. Y entonces, entran en conflicto el escenario de la globalización con el escenario de la mundialización, porque la mundialización tiene otro libreto, y la globalización tiene otro libreto. Y entonces, al ser libretos diferentes, pues siempre hay choques sociales, conflictos sociales, guerras sociales. Los alumnos cierran universidades, los alumnos dicen no nos gusta cómo nos están educando, no nos gusta que nos cobren por la educación, no nos gustan, y los otros dicen a nosotros sí nos gusta cobrarle y a nosotros sí nos gusta cómo los estamos educando. Dicen no, pero es que el lenguaje de la mundialización es distinto de lo que usted me vende del lenguaje de la globalización. Y entonces son dos escenarios que entran en conflicto. Otro escenario es el de la sociedad digital. La sociedad digital es un escenario que nace sobre todo a finales de los años 90 del pasado siglo. La sociedad digital no es que usemos nosotros elementos tecnológicos, sino la sociedad digital es que los individuos que han nacido después de los años 90 han tenido una modificación de carácter neuronal, es decir, sus formas de percibir y sus formas de ver la realidad son diferentes a los que nacimos antes de los años 90, porque la realidad se ve a través
de los espacios cibernéticos. O sea, el diálogo ya no es un diálogo directo, no es el cara a cara. Si queremos venir nosotros a esta conferencia, bueno, o a esta plática, y lo hacemos a través de carteleras y de micrófonos y de avisos, pues no viene ninguno si ustedes nacieron después del 90, ¿verdad? Pero si lo hacen a través de un correo electrónico, del Face o de otros elementos, ya se sabe que toca estar aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una nueva forma de entender la realidad, es una nueva forma de entender las relaciones humanas, es una nueva forma de comprender cómo funciona la vida psíquica de la persona. Por ello, los que nacen en esta época, y si la mamá nació antes de los 90, que fue lo normal, y le dicen a los niños que hay que ir a comer, pues ellos no entienden, pero si les envían un mensaje de texto, entonces sí van a comer. Pero no es que ellos no entiendan, es que es una nueva forma de entender la realidad. Por eso yo admiro a los educadores, porque están en dos mundos diferentes. Si nacieron ustedes antes de los 90, de verdad que son de altísima admiración para poder entender a los niños que han nacido después sobre todo de los 90, pero sobre todo en este ciclo. Porque estamos en una era diferente de entendimiento, en una era diferente de comprender las relaciones humanas y de comprender la realidad. Entonces, ese es otro escenario que tampoco nosotros escribimos, el de la sociedad digital. El otro escenario es el de las sociedades líquidas. Las sociedades líquidas son diferentes a las sociedades sólidas. Las sociedades sólidas las daban sobre todo la perpetuidad en una manera de relacionarnos con nosotros, con nuestro entorno y con los demás. Las sociedades sólidas se dieron cuando los estados eran los que tenían los monopolios de las actividades laborales, es decir, el Estado era el dueño de la salud, de la educación, de las carreteras, de los puertos, de los medios de comunicación, etc. Es decir, el Estado, normalmente la mayor parte de individuos vivían para trabajar y para ser empleados del Estado. Era una sociedad sólida en la cual tú trabajabas para el Estado y el Estado te daba todas las garantías para que tú pudieras tener una familia, pudieras tener un lugar en donde habitar, pudieras tener algunos accesos a la salud y acceso a los demás servicios que se requirieran. Entonces, la sociedad sólida estaba basada en una manera de concebir al Estado y en una manera de concebir a los ciudadanos que pertenecían a ese Estado. Pero de las sociedades sólidas se pasan a las sociedades líquidas, es decir, los estados ya no son los dueños de la educación, ni los dueños de la salud, ni de los medios de comunicación, ni de los puertos, ni de los elementos que deberían de ayudar para que el ser humano tuviera cierta solidez. Y entonces nace la sociedad líquida porque los individuos tendrán que buscar los propios modos y recursos para poder no solamente tener los elementos de subsistencia, sino para poder tener otras maneras de resolver las necesidades que se le presentan. Entonces el estado líquido es una sociedad en la cual los particulares son los que resuelven los aspectos que antes te resolvían los estados. Y entonces eso hace que haya un cambio en las concepciones de todo, por ejemplo, un cambio en la concepción de la familia. En las sociedades sólidas, la familia era padre, madre, hijos, etc. En las sociedades líquidas son madres, cabezas de familia, padres que no le hace caso a ninguno de sus hijos, etc. Es decir, otra manera de concebir a la familia y otra manera de concebirse a la persona.
En las sociedades líquidas, pues no solamente, en las sólidas no solamente eran solamente dos géneros, el masculino y el femenino. En las sociedades líquidas hay diversidad de géneros, es decir, no solamente son varones y son mujeres, sino que son diversas maneras en que el hombre concibe y realiza su sexualidad frente a otros seres. Y entonces esto hace que se amplíen la parte de los derechos del individuo, porque el individuo se convierte en un ser más complejo. Entonces en la educación pues era sencillo porque estaba una educación para las mujeres y otra educación para los varones en las sociedades sólidas, pero en las sociedades líquidas hay que dar una educación para los diversos géneros, lo cual complica las relaciones humanas, las relaciones del comportamiento, y donde antes habían elementos que parecían de carácter no ético, hoy en día pues es complicado decir qué es lo ético y qué es lo no ético, porque entonces entras en un lenguaje no solamente de confrontación, sino en un lenguaje donde le disminuyes los derechos a los individuos. Y entonces eso hace, es decir, las sociedades líquidas se hace más complejas las relaciones, porque el individuo no sabe cómo se puede relacionar con los demás individuos. Otro escenario es la sociedad de la incertidumbre. La sociedad de la incertidumbre es que el conocimiento ya no genera certezas, sino que el conocimiento lo que genera ahora es que se descalifica a los demás individuos. Es decir, ya los sujetos no tienen autoridad cognitiva. Cualquier persona, indistintamente del área de conocimiento que tenga, nadie cree que tenga ese sujeto verdadero conocimiento. Es decir, en la sociedad de la incertidumbre, lo que se hace es que los individuos pasan de ser seres que conocen a seres que viven constantemente en la ignorancia. Y además de que viven constantemente en la ignorancia, su ignorancia hace que no permitan que vivan otros de manera más humana. Y entonces, en la sociedad de la incertidumbre, si alguien sufre una enfermedad y va donde un médico, y el médico le dice, mire, usted padece esto y tiene que tomar esto, y el otro, cuando sale de la consulta, dice, llegué donde un ignorante, ese no sabe ni lo que yo tengo. Y me mandó medicamentos que no me funcionan, y entonces pues se va con otro médico para que ese otro médico pues le dé otras alternativas, otros medicamentos, y así sucesivamente, de tal manera que la persona no cree que el otro tenga el conocimiento para resolver algo. Lo mismo sucede en las distintas áreas, pero sobre todo en las áreas educativas. Desde que el alumno entra, sabe que el maestro es con el mayor ignorante que se va a encontrar, pero que lo tiene que tolerar durante una mañana, una tarde o un rato, ¿verdad? Entonces dice el alumno, pero ¿cómo es posible que me haya tocado? Es decir, dentro de los ignorantes no pudo haber un ignorante menor que este, que me ha correspondido. Entonces, no hay credibilidad en el conocimiento. Nadie tiene nada que enseñarle al otro. Se piensa que el conocimiento autónomo y que las búsquedas del propio conocimiento es la forma en que el individuo va creando autonomía frente a los demás individuos. Entonces, en la sociedad de la incertidumbre, el conocimiento no te da certeza, sino que el conocimiento te da debilidades, incertidumbre. Y esta parte se refuerza más cuando la ciencia se modifica dependiendo de las áreas del conocimiento, pero cada 3 años, sobre todo en las ciencias llamadas exactas o ciencias duras. El conocimiento es reemplazado al menos cada 3 años de manera total, de tal manera que el sujeto que no reemplaza sus conocimientos en ese periodo de tiempo, pues queda con conocimientos que no le van a funcionar
no solamente para ese presente, sino para resolver cuestiones en el futuro. Entonces, esto obliga a que constantemente se esté reemplazando el conocimiento por nuevo conocimiento y que los sujetos que no estén reemplazando el conocimiento de manera constante, pues se queden sin poder resolver problemas presentes y menos sin resolver problemas de carácter futuro. Otro escenario es la sociedad del riesgo global. En el escenario de la sociedad del riesgo global es que los seres humanos han tomado cierta conciencia de que los sujetos, de que las personas vivimos en una única casa, y esa única casa es el planeta, es la Tierra. De tal manera que si los individuos no cuidamos esa única casa, los individuos vamos a perecer junto con el planeta. Y entonces por ello una de las cosas prioritarias que se tienen en todos los ámbitos es que la persona pues cuide del planeta. Estos serían en principio algunos de los escenarios, aunque hay muchísimos otros escenarios, pero algunos de los escenarios que no han sido escritos por ninguno de nosotros. Pero son escenarios en los que si no sabemos colocarnos la máscara que tenemos que ponernos en cada uno de ellos, en cada una de esas escenas, vamos a fracasar, ¿verdad? O sea, si no sabemos ponernos la máscara de la sociedad digital, y no solamente usar cuestiones tecnológicas, sino entender las nuevas formas de comportamiento, pues va a terminar en tragedia nuestras relaciones dentro de esta era digital. Si no sabemos colocarnos la máscara en la sociedad de la incertidumbre y cambiar constantemente y reemplazar nuestros conocimientos, vamos a fracasar dentro de la era de la incertidumbre. Si no sabemos en la era de la globalización ver que el hombre no solamente es un ser que se escribió un escenario para que los sujetos sean compradores y únicamente consumidores, pues también el individuo va a fracasar porque los recursos no salen de la nada, sino que salen también de la capacidad de producir y no solamente de la capacidad de consumir. En las sociedades líquidas, si las personas no saben cómo trabajar dentro de la sociedad líquida y ver, sobre todo cuando se está en el área docente, que tú tienes alumnos con diversas formas de entender su propia persona y su propia sexualidad, pues vas a tener pues graves problemas, ¿verdad? Y graves fracasos. Bien, por favor, si es tan amable. No, regresémonos a las otras. Si no. Ahí fue proposición. Bien. ¿De dónde nacen los escenarios? O sea, los recientes escenarios. Los recientes escenarios tienen dos vertientes de sus escritores. Sus escritores son una alta presión económica y una alta presión política, es decir, una alta presión por los dineros y una alta presión por el poder. Los escenarios que se han escrito bajo esos dos ámbitos, escenas de economía y escenas de poder. Entonces, por tanto, quienes escriben los escenarios pues tienen sus nombres correspondientes. Y además son los que saben hacia dónde camina la escena que han escrito. Los que no escribimos los escenarios, sino que únicamente representamos los personajes y tenemos diversidad de máscaras, son los que no sabemos hacia dónde camina la escena correspondiente. Antes pues se dividía el mundo en lo que era la parte, es decir, los bloques de países socialistas y los bloques de países capitalistas. Hoy en día pues son los países de Oriente y los países de Occidente, y en Occidente los países de la Unión Europea y los Estados Unidos.
Entonces, estos dos que son los escritores de los escenarios, la Unión Europea ha tenido un gran éxito en su manera de quitar fronteras, y los Estados Unidos han tenido también un gran éxito en su parte de expansión, sobre todo a través de ideas y costumbres, a través de la parte inalámbrica. Entonces, los dos grandes escritores de los escenarios, pues son estos dos, ¿verdad? Al menos de los escenarios en Occidente. Cuando entremos nosotros en un momento a hablar sobre el ámbito de las competencias, los escenarios en la Unión Europea se escriben pues en este ámbito de los cambios educativos. Y los cambios educativos es, si queremos nosotros funcionar dentro de estas nuevas escenas, tendremos que tener un peso similar en los ámbitos del conocimiento. Y por ello, pues tendrán que reformar, o han reformado de hecho, la educación desde la básica hasta la educación profesional en el ámbito de competencias específicas para que el peso educativo sea el mismo en todo el continente. Siguiente, por favor. Bien, entonces hay un aumento de la presión económica, un aumento de la presión política, y entonces un aumento en la presión de carácter educativo, porque es a través de la educación que pueden filtrarse y vivirse los escenarios. O sea, es en la misma educación donde tenemos que permear para que la educación tome, asimile y haga que el escenario se haga, es decir, más patente y se haga más real. Entonces, en esta presión de carácter económico y en esta presión de carácter educativo, pues tenemos que las dos culturas fuertes que hemos dicho, que es la cultura de la Unión Europea y la cultura americana, pues tendrán una fuerte injerencia en nuestras formas de ser, de pensar, de educarnos, de evaluarnos, etcétera, a nivel de América Latina. Por ello la conclusión es que los jóvenes, es decir, las personas que nacieron durante los años 90 hasta nuestras fechas, es decir, las personas menores de 25 años, serán los que van tomando y van reemplazando en los ámbitos de la economía, en los ámbitos de la educación, en los ámbitos del gobierno, en los diferentes ámbitos, a las personas que tienen, es decir, que nacieron antes de los 90. El nuevo opus, la nueva generación, son las capacidades de los que han nacido después de estas eras. Esto trae como consecuencia, es decir, de que los valores sean diferentes a las de las sociedades sólidas. En las sociedades sólidas, las religiones tenían una fuerte injerencia dentro de las formas de vivir. En las sociedades de carácter líquido, de carácter global, de carácter digital, las religiones se ven fragmentadas y se ven debilitadas, y ya no se ven como una forma a través de la cual los sujetos puedan poder tener formas de comportamiento. Esto no indica que las religiones desaparezcan, sino al revés, reaparecen muchas religiones. De hecho, el siglo XXI ha sido, o es el siglo que más religiones ha tenido dentro de la historia de la humanidad, porque entonces las religiones también se convierten en formas en que el hombre mantiene como el menú de formas de comportamiento. Entonces, en este aumento de la presión de carácter político, continúan las privatizaciones. Si ustedes el día de ayer pues escucharon, y el día
de antes de ayer las partes de estos foros de los posibles gobernantes del día de mañana, pues ustedes verán cómo todos han indicado que las privatizaciones tendrán que seguir su transcurso. Es decir, dice, las inversiones públicas son insuficientes y necesitamos capitales privados para revitalizar la salud, la educación, el tránsito, etcétera, ¿verdad? Entonces, las privatizaciones continuarán ampliándose, continuarán aumentando, de tal manera que los estados cada vez se volverán más débiles. ¿Por qué se volverán más débiles? Porque los estados ya no tienen el monopolio de los empleados, es decir, sino que ahora los capitales salen de los ámbitos particulares. Esto hace que los mismos estados como que reaccionen, pero no tanto los estados, sino los individuos que están dentro del estado. Y entonces digan, ya no estamos de acuerdo con eso de la globalización. Y entonces vienen los paros de las distintas áreas, ¿no? Que los paros industriales, que los paros agrarios, que los paros académicos, que los paros... Es decir, las personas se ven debilitadas y al verse debilitadas quieren tratar de reducir el impacto de la globalización. Pero lo que hacen es ampliar el problema original, porque una vez que se escribió la escena ya no hay manera de revertir el proceso. Y es más, dentro de aquellos que escribieron las escenas sabían que eso iba a suceder y saben qué paso es el que tiene que darse de manera más adelante, ¿verdad? Bien, entonces trae como consecuencia los nacionalismos y el aislamiento de las naciones. Por favor, si eres tan amable. Entonces, este aumento en la presión política. Entonces, surgen sobre todo los países de Oriente como países que tienen una alta influencia en Occidente. Principalmente lo que es China, lo que es India, lo que es Indonesia, lo que es Corea. En el ámbito educativo, Corea del Sur pues prácticamente es la que liderea los procesos educativos de Latinoamérica en este momento. China se convertirá en menos de 10 años en la primera potencia económica mundial. La India, de igual manera, en menos de 10 años se convertirá en la tercera potencia económica mundial. Entonces suenan nuevas formas de entender la vida y nuevas formas de entender las relaciones, ya no dentro del mismo Occidente, sino la influencia de Oriente en Occidente. Esto hace que las naciones que principalmente se habían unido, que eran las naciones de Occidente, pierdan credibilidad en ellas mismas y ya los lugares de fusión, como es la ONU o la OEA u otros organismos, ya no sean lugares de verdadera fusión, sino que sean las naciones que tengan mayor fortaleza, sobre todo en los ámbitos militares, los que pongan o impongan sus maneras de vivir. Por tanto, surgen lo que son las asociaciones no gubernamentales, las ONG, que son las que van a escribir las nuevas historias exitosas, porque son las que van a tener credibilidad dentro de las sociedades. Las ONG, al cobrar credibilidad dentro de las sociedades, son las que reemplazan las sociedades gubernamentales y son las que van tomando credibilidad. Entonces son las ONG las que tendrán un aumento de historias exitosas y son estas mismas ONG las que tomarán en cierta manera los ámbitos educativos, los ámbitos de la salud, los ámbitos de la comunicación, etc. De tal manera que las organizaciones no gubernamentales son las que escriben las nuevas historias exitosas. Siguiente, por favor.
Pues este aumento en la presión política nos trae las distintas cosas. El aislamiento de las naciones, los momentos actuales son más difíciles, la educación particular se universaliza y tiene un resurgimiento y una fortaleza cada día con mayor vigor, y esto hace pues que se vea la educación como una de las maneras en las cuales los individuos pueden tener no solamente formas de formar, sino formas de tener grandes éxitos financieros. Siguiente, por favor. Por ello, ¿cuál es el papel de los estados? El papel de los estados es el control de los currículos, es decir, y el control a través de la acreditación y de la evaluación institucional. Entonces, para no perder el control que se tenía en las sociedades sólidas, en esta sociedad de carácter líquido, los estados controlan la parte curricular, controlan la evaluación de los alumnos y controlan la evaluación de las instituciones. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, el primer encuentro que tenemos nosotros a nivel mundial de la educación es en Hotmate, en donde para escribir los nuevos escenarios, pues se nos va a ver, bueno, qué es lo que se tiene que hacer. Y entonces Hotmate dice, pues lo que tenemos que tratar es de que la educación sea para todos los seres humanos, y entendiendo por seres humanos aquellos que comienzan la existencia. Por tanto, los compromisos de Hotmate es una educación básica para todos los individuos, una educación básica para todas las personas. Entonces hay una preocupación de las naciones porque haya una amplia cobertura. Luego dice, ¿cuál es el otro problema? El problema es el analfabetismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reducir el analfabetismo. Y lo otro es que el conocimiento tenga una relación directa con el empleo. Por tanto, serán tres elementos que seguirán las naciones. Una, la cobertura; la otra, el trabajar por disminuir el analfabetismo; y lo otro es que la educación tenga una relación directa con el empleo. Por favor. Luego viene el encuentro de Dakar. La anterior, por favor, a ver si no. Entonces, en Dakar, donde se reúnen 183 países en el año 2000, se hace una evaluación de lo indicado en Hotmate. Y entonces lo que dice en este foro es, bueno, todas las naciones pensamos que realmente íbamos a tener una cobertura, pero la realidad es que no pudimos llegar a la cobertura total, pero ya tenemos conciencia de que hay que tener cobertura. Lo otro es, no hemos logrado disminuir sustancialmente el analfabetismo, pero ya tenemos conciencia que tenemos que trabajar para disminuir el analfabetismo. Lo otro es, ya tenemos conciencia de que la educación tiene que tener una relación directa con la productividad, pero aunque no la hemos logrado, vamos a trabajar para que la educación termine realmente en aspectos productivos. Luego, 10 años después, en París, ante las dificultades, sobre todo de carácter humano, generado por esta situación de escenarios, de la globalización, de la digitalización, de la sociedad líquida, etc., pues se ve que la educación tiene que ver más con la persona humana, y por tanto la educación tiene que ser una cuestión más bien de que el individuo tenga la capacidad de reconocerse como persona
y de reconocer al otro también como persona. Por tanto, la educación tiene que ver más con la capacidad de amarse a sí mismo y de amar al otro. Entonces, la educación tendrá que ser en última instancia una capacidad de amor a la niñez y de amor a la juventud. Entonces, esa es una de las prioridades. Lo otro es, frente a una sociedad que ha tenido una alta cultura de la muerte, tendremos que trabajar porque haya una verdadera cultura de la vida. La cultura de la vida que implica que los sujetos, es decir, en su vida cotidiana, no tengan problemas con cuestiones de drogadicción, cuestiones de alcoholismo, o cuestiones de violencia, o cuestiones de trata de personas, o cuestiones de armas, etcétera, ¿verdad? Entonces, promover una cultura de la vida. Construir una conciencia de la fraternidad, no solamente de las naciones, sino a nivel universal, donde los individuos no solamente resuelvan sus problemas locales, sus problemas institucionales, sino que busquemos la manera de resolver los problemas que aquejan a la humanidad. Lo otro es los derechos humanos que sean el verdadero lenguaje de la humanidad, el respetar a la naturaleza, el que logremos el bien común de la humanidad y no solamente el de los seres independientes. Y que la educación en última instancia sea para generar esperanza en cada uno de los sujetos. Y que la educación dé verdaderas cuotas de felicidad. Es decir, en última instancia, educarse es que el individuo se reconozca como individuo y que el individuo se reconozca como corresponsable de los demás individuos. Según este sociólogo que es Peter Drucker, él nos dice que el siglo XXI es el siglo de la descontinuidad. Él dice, el siglo XXI no es una sucesión de épocas de cambio o de cambiar cosas, sino que el siglo XXI es un rompimiento con las formas anteriores de ser y de vivir. Por tanto, el siglo XXI es un cambio de época y no una época de cambios. Por tanto, el nuevo siglo ha sido una ruptura total con las formas de ser y de vivir anteriores. Y él dice que hay una ruptura en 5 áreas, en el área económica, en el área social, en el área del conocimiento, en el área de la naturaleza y en el área de la cultura, que son las 5 áreas en las cuales se mueve la vida humana. Entonces, en el campo de la economía pasamos a una economía de carácter neoliberal y global. En el campo de la cultura hemos pasado a cuestiones en que el bienestar dependía de sociedades sólidas a otra manera de formas de bienestar. En la cuestión de la naturaleza, el saber que estamos en la necesidad del cuidado del planeta, porque el planeta puede acabarse por el calentamiento global. Y en la era del conocimiento, de cuestiones fijas al reemplazo constante del conocimiento, es decir, al área de la complejidad. Por tanto, para educarse requieren no solamente el leer, escribir y sumar, sino que para educarse requieren estos elementos. Contemplar los elementos demográficos, los elementos de gobernanza, de comercio, de los recursos naturales, de la ciencia, de las migraciones, de los valores de identidad, de la tecnología digital. Es decir, educar requiere un panorama mucho más complejo de aquel que teníamos en las sociedades
sólidas. Esto hace que las agendas universales, que son las mismas agendas escolares, tengamos que ver estos 5 elementos: el desarrollo demográfico, el desarrollo sustentable, la seguridad, el desarrollo global y las corporaciones, la educación y el empleo. En el desarrollo demográfico, como ustedes saben, los países que tienen mayor desarrollo socioeconómico, pues crecen a un ritmo del 0.5%, mientras que los países que tienen menor desarrollo económico crecen a un ritmo del 1.5%, es decir, hay un crecimiento de 6-1. La ONU ha indicado que para el 2050 la población mundial estará en 9.000 millones de habitantes. En este momento nosotros somos 7.500 millones de habitantes. De esos 7.500 millones de habitantes, el 88% vive en las naciones del tercer mundo y solamente el 12% vive en las naciones llamadas del primer mundo. Esto significa que los recursos económicos, es decir, el 12%, o sea que los que ostentan los verdaderos recursos, tienen una población solamente del 12% para sostener, y los que no tienen los recursos tienen una cuestión del 88% para sostener. A nivel del desarrollo sustentable, pues sabemos que los recursos naturales de carácter no renovable pronto serán agotados, y por tanto lo que se requiere es una nueva forma de poder entender y de poder subsistir en la era en la cual se acaba la parte propia de la naturaleza. En la cuestión de seguridad hay 3 grandes flagelos, que es el narcotráfico, que es la trata de personas y que es el tráfico de armas. Y son 3 grandes flagelos que están dentro de las instituciones educativas. Dentro del desarrollo global y las corporaciones, las nuevas formas de entender la empresa, y dentro de la educación, las nuevas formas de entender la educación para que tenga una relación directa con el trabajo. ¿Esto qué hace? Pues que necesitemos un currículo que esté centrado en el sujeto, un currículo centrado en el alumno, ¿verdad? Lo cual debe de privilegiar el aprendizaje del alumno, favorecer el aprendizaje autodirigido, el alumno que contribuye a definir las metas propias del aprendizaje, el docente y el alumno que deben de aportar conocimientos, y ambos pueden interaccionar en los ambientes reales que requieren pequeños grupos. Es decir, la educación ya no es, como nosotros indicamos, lugares donde se enseña y se aprende, sino lugares donde entre todos construimos el conocimiento. Si no hay un esfuerzo mutuo de construcción del conocimiento, estaremos nosotros desfasados con las formas en que tenemos en este momento que aprender. Por tanto, el modelo curricular tiene que ser un modelo curricular de carácter integral, que considere elementos científicos, tecnológicos y humanísticos. Que dicho elemento sea de carácter multirreferencial, que tenga un aspecto disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, que esté basado en las competencias, que sea constructivista y que tenga flexibilidad curricular. Si no tenemos nosotros, es decir,
a nivel institucional y a nivel de las materias específicas que cada uno de nosotros laboramos, este tipo de referente, difícilmente podremos hacer que la educación sea verdadera educación. Estaremos nosotros simplemente pues tratando es decir, de repetir aspectos que ya no están dentro de los escenarios que tenemos escritos. Y entonces estaremos en constantes fracasos, estaremos en constantes tragedias, en lugar de escribir verdaderas, es decir, verdaderas obras donde todos, representando a su personaje, logren verdaderamente cuotas de realización y de felicidad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los escenarios del aprendizaje? Los escenarios del aprendizaje son como el que estamos en este momento. Este es un escenario de aprendizaje, el escenario del aula, ¿verdad? Escenarios reales son otros escenarios en los cuales pues tendremos nosotros que estar en ver cómo el conocimiento nos ayuda a transformar o a resolver las realidades correspondientes. Hay los escenarios virtuales, que son los que ustedes, o la mayoría de ustedes realizan. Ustedes entran a una plataforma y en esa plataforma pues ingresan una serie de datos que en la práctica es muy complejo, no ingresar los datos, sino muy complejo que alguien pueda leer todos esos datos. Cuando yo he estado en estas partes de tutoría, pues uno termina por dejar de hacer la tutoría, porque a nivel real, es decir, a nivel real, uno que ha estado en estas caminatas de la existencia, para que usted entienda una página, no te gastas menos de 10 minutos para medio entender lo que dice una página. Si usted le deja a un muchacho que escriba 30 páginas, pues ya se te fue el día. Entonces, pues termina uno, y si tienes 30 muchachos de a 30 páginas, a nivel real no te alcanza la vida para leer lo que dice ahí. Entonces, todas estas cosas son ficciones, ¿verdad? O sea, que tú tienes un tutor y que tienes tu historia. Sí, ahí tienes a alguien, pero eso. Que la misma máquina lea y responda, ¿verdad? Porque eso humanamente no es posible. O sea, eso es imposible, ¿verdad? Humanamente eso no es posible. Bien. Siguiente, por favor. Entonces, por tanto, ¿de dónde parte el conocimiento? El conocimiento parte de saber cómo está hecha la realidad. ¿Y cómo está hecha la realidad? La realidad es una cuestión sumamente compleja. Y de esa complejidad, ¿qué podemos nosotros medio entender, medio saber, medio conocer de esa parte compleja? ¿Cómo se organizan los procesos del universo, los procesos del conocimiento? ¿Y cómo podemos nosotros aprender acerca de los mismos procesos de la organización del mundo y de la naturaleza? Por ello, aprender es una tarea más bien de carácter autobiográfico. Es una tarea más bien de carácter de autorreconocimiento. Es una tarea de ver cuáles son las habilidades cognitivas y las habilidades no solamente cognitivas, sino afectivas, es decir, la capacidad que yo tengo para poder entender, para poder construir nuevo conocimiento. Por tanto, las aulas, pues podemos tener como en este momento, ¿verdad? O sea, en cierta manera tenemos un aula de carácter tradicional, donde tenemos tableros, papelógrafos. El aula es de carácter unifuncional, unos escuchan, otros hablan. El que habla tiene cierta centralidad. El que habla
ni siquiera sabe lo que habla en su propio idioma porque no entiende las palabras que dice, pero bueno, algo trata. Y hay una jerarquía, unos escuchan y otros hablan, ¿verdad? Y uno dice cómo se comporta y el otro cómo no se comporta. Y entonces pensamos que eso es conocimiento, y a lo mejor lo es, ¿verdad? Pero tendremos que tratar de una nueva aula, ¿verdad? Donde trabajemos con tableros interactivos. Pero todo esto cuesta porque los tableros interactivos cambian también, la tecnología cambia. Si nosotros decimos que cada 3 años se reemplaza el conocimiento, en la parte tecnológica se reemplaza en menos tiempo. Y bueno, yo espero que todos ustedes manejen y que tengan en donde den clases tableros digitales, porque si no, no sé cómo hacen para enseñarle a un niño que aprende de maneras diferentes. Pues ahí sí sería grave. O sea, sería grave que en áreas de preescolar y de primaria no se enseñe con tableros digitales. Eso sí me parece que estamos en un universo totalmente diferente. Que se tengan pues las computadoras, las tablets, que en cada salón haya una biblioteca, que el aula sea de carácter multifuncional, que el aprendizaje no sea vertical sino horizontal, lo que viene de aquí para allá y de allá para acá, que empezando desde el maestro, que el maestro, que lo digo en lo personal, los maestros no saben, ni siquiera lo que dicen, es decir, porque no sabemos el significado de las propias palabras que expresamos. Y el maestro monolingüe, pues ya, sobre todo para los niños y jóvenes, sí está la cosa triste, sí sigue siendo una cuestión de carácter monolingüe. Y en universidades, ¿verdad? Entonces es necesario el multilingüismo y la multiculturalidad, y que la cuestión no sea de carácter lineal, sino que sea de carácter constructivo. Entonces, por tanto, el aula tiene que ser ya no de carácter lineal. El aula tiene que entender que el aprendizaje es algo que cada uno tiene es decir, no solamente su propio ritmo, sino que además del propio ritmo, tendremos que buscar las formas de acelerar los ritmos. Porque si cada quien va al propio ritmo, no sabemos si ni siquiera, porque la tortuga al menos lleva un ritmo de irle caminando, pero el otro es su propio ritmo, a veces va para atrás, para adelante y para los lados y ni siquiera camina como la tortuga. Entonces tendremos que acelerar los mismos ritmos del sujeto que está aprendiendo. Tenemos que reconocer nuestra idiosincrasia. Nuestra idiosincrasia es que nos falta mucha energía para, sobre todo en el trabajo del autoaprendizaje, ¿verdad? Es decir, que no tenemos una cultura. La no centralidad del maestro, que haya una cuestión autoorganizada, que no hayan jerarquías, que trabajemos frente a las sinergias, que trabajemos frente a lógicas no clásicas, y que en última instancia la inteligencia es de carácter colectivo y no de carácter individual. Entonces, una estrategia sin estrategias, un liderazgo sin que haya líderes, sistemas realmente abiertos, y saber que tenemos 2 flechas abiertas, que no tenemos en realidad proyectos a largo plazo, porque a largo plazo el único proyecto que tenemos es, ¿cuál es? La muerte. Entonces, si usted dice en 3 años me voy a graduar, en 3 años lo más seguro es que ya no estés, mejor gradúate en 2, porque en 3, quién sabe si estemos ricos. No hay proyectos a largo plazo. Todo proyecto tiene que ser a plazos razonables, a cortos plazos, ¿verdad? Entonces, por ello, los proyectos tienen que ser constantemente realizados y modificables. Pasar a un siguiente proyecto. Siguiente, por favor. Entonces, el aula es un laboratorio. La importancia de que en el aula, o sea, el juego
El juego significa toda la parte de la imaginación, la parte de la memoria, la parte del uso tecnológico, la parte del uso bibliográfico, etcétera, ¿verdad? En donde se ponga en juego la imaginación, la fantasía, las emergencias, la autoorganización, en contraste con sistemas lineales, programas y currículos lineales, buscar la parte donde el individuo realmente logre las competencias para poder llevar una vida, es decir, que su propia vida no sea una tragedia, sino que realmente sea un éxito. Entonces, por tanto, el conocimiento no es lo que está ni en las supercarreteras de la información, ni en los libros, sino el conocimiento es lo que nosotros vamos descubriendo, es decir, vamos nosotros autodigiriendo, lo vamos haciendo propio, lo vamos nosotros haciendo nuestro. Entonces, por tanto, el conocimiento el conocimiento se crea, no se descubre. El conocimiento se crea en actividades en común. Por tanto, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es investigación. El concepto de verdad es lo que tú investigas, lo que tú indagas, lo que tú ves. En última instancia, el conocimiento no es simplemente lo que se encuentra en los textos, sino el conocimiento es lo que tú has logrado procesar dentro de tu propia mente. Es decir, cuando tú has logrado adquirir las verdaderas competencias. Por tanto, no hay una verdad, sino que hay diferentes verdades. Las verdades son contingentes, las verdades tienen sus propias variables, las verdades tienen su propio tiempo, las verdades tienen su propio razonamiento. Por ello, cuando se le dice a alguien, cuando está concluyendo sus estudios, que haga una tesis, lo que está diciendo es que haga un marco teórico, es decir, desde qué ángulo, desde dónde es que usted indica que está la verdad. Siguiente, por favor. Entonces, dijimos nosotros que es pasar de las lógicas tradicionales a las lógicas no tradicionales. Por tanto, es pasar de lo que en principio parecía decir, no se trata de repetir lo repetido, sino de dar nuevas respuestas a lo ya descrito. Ese es uno de los problemas graves que tienen los sistemas de evaluación, que los sistemas de evaluación es repetir lo que ya ha sido obsoleto, porque se supone que el conocimiento se está transformando. Entonces es una de las grandes debilidades de la evaluación. De ahí que el profesor sea un constante alumno. Yo no puedo entender, yo tengo de profesor 30 años y tengo 47 años ininterrumpidos de alumno. Hasta hace un año dejé de estar académicamente, pero durante 46 años he sido alumno para poder ejercer mi área de maestro, del cual llevo un poquito más de 20 años. Pero ser alumno no es solamente que tú leas por tu cuenta y cosas de estas, sino es estar en áreas del conocimiento determinado, donde tenga que dar resultados determinados en esas áreas del conocimiento. Entonces, un maestro que no es alumno, yo no lo puedo entender. Pero bueno, a lo mejor él sí se entiende a sí mismo, pero yo no lo puedo entender, ¿verdad? Entonces es importante acudir a maestros que sean alumnos y que sean sobre todo alumnos permanentes. Siguiente, por favor. Siguiente. Porque el conocimiento es así como este electrocardiograma que ustedes ven, o este electroencefalograma. El conocimiento no es que se dé
de manera ascendente, sino que el conocimiento lleva, es decir, sus maneras de ir poco a poco, porque en última instancia lo que nosotros queremos es no solamente ascender, sino ver más lejos. Entonces el conocimiento tiene que llevar no solamente a que tú asciendas, sino a que tú logres ver un poco más allá. Pero para ello, el individuo, uno como tal, es un ignorante. Entonces, para poder ver más lejos, tenemos que subirnos a los hombros de los que ya vieron. Y por tanto tendremos que entender las teorías que ellos tuvieron la capacidad de crear y de generar para ver. Si nos subimos en las teorías de esos teóricos y entendemos sus teorías, podemos llegar a mirar un poco más lejos. Pero si no nos subimos a ninguna teoría y no manejamos las teorías y no las entendemos y no las encaminamos, difícilmente podemos llegar o más arriba o más lejos. Por eso el desarrollo del conocimiento tiene estos elementos: habilidades, destrezas, tecnología y valores, capacidades intelectuales, capacidades tecnológicas, la parte, es decir, del desarrollo de las diversas inteligencias, ¿no? La lingüística, la lógica matemática, la espacial, la musical, la sinestésica, la intrapersonal, la emocional, etcétera, ¿verdad? Las capacidades intelectuales, es decir, la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, el manejo de la información, el pensamiento sistémico, la investigación, la cognición, la metacognición, el alfabetismo en la era digital, el pensamiento creativo, la comunicación efectiva, la alta productividad, etc. Hoy en día si es difícil ser alumno, es mucho más complejo ser maestro. Porque ser alumno requiere muchas capacidades que debes de poner en juego. Y ser maestro es, además de poner en juego esas capacidades, tener la capacidad de poder hacer que otro pueda crear y pueda generar verdadero conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los pilares que nosotros tenemos en la educación? El aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a ser y el aprender a convivir. Y cada uno de estos pilares, en última instancia, lo que tendrán que llevarnos es de manera simultánea al ejercicio de una determinada actividad, al ejercicio de una determinada labor. Muy bien. Entonces, el aprendizaje en última instancia, ¿qué es lo que tiene que llevarnos? A que el individuo pueda llegar a aprender, es decir, que lo que el sujeto logre llegar al conocimiento lo lleva a poder generar y a crear el conocimiento que él necesita para resolver un problema determinado. Si el individuo no logra aprender a aprender, pues difícilmente podrá resolver problemas reales. Y no solamente problemas reales, sino que difícilmente podrá avanzar dentro de las mismas áreas del conocimiento. Entonces, se pretende impulsar el potencial del aprendizaje de la inteligencia, y para ello es necesario acceder a aprender a pensar. Hay que poner mayor énfasis en los procedimientos que en los contenidos, a fin de que el alumno tenga herramientas para aprender. Entonces, ¿qué implica el aprender a aprender? La adquisición y el uso adecuado de estrategias cognitivas, el aprendizaje y la utilización de estrategias metacognitivas, el desarrollo y la aplicación de modelos conceptuales. Es el conjunto de prácticas, de técnicas, de instrumentos que tiene como objeto fundamental y explícito el desarrollo eficiente de la autonomía de los aprendizajes, reactivando de manera sistémica los procedimientos, el pensamiento, las estructuras mentales,
de las que se dispone la persona y de las cuales es consciente. Es decir, en última instancia lo que se requiere es que el individuo tenga una capacidad para superar los problemas cognitivos y para superar ante todo los problemas de carácter emotivo. Siguiente, por favor. Entonces las competencias son de carácter genérico, de carácter específico y de carácter transversal. Cada una de estas competencias, en última instancia, aquellas a lo que nos van a llevar a que el sujeto resuelva problemas reales y a que el sujeto, en última instancia, sea un mejor sujeto, a que pueda entender los escenarios que hemos visto nosotros al inicio y a que pueda moverse dentro de esos escenarios de tal manera que no sean otros los que le dictaminen los nuevos escenarios, sino que él tenga la capacidad de ser creador de un nuevo escenario. Por favor. Dentro de las competencias pues se tienen distintos enfoques, el enfoque conductual, el enfoque constructivista, el enfoque funcionalista, el enfoque completo. Cada uno de los enfoques pues, nos llevará a aspectos específicos, ¿verdad? El conductual se centra en competencias y en comportamientos claves. El constructivista se centra en el análisis y la resolución de dificultades y de problemas. El funcionalista se centra en la aplicación del análisis funcional y el complejo se centra en la ética, en la epistemología, junto con la aplicación de los principios del pensamiento complejo. Entonces tenemos aquí las competencias acorde a Turing, ¿verdad? Conocer y comprender, el conocimiento teórico de un campo académico, la capacidad de conocer y comprender, el saber cómo actuar y la aplicación práctica y operativa del conocimiento, y el saber cómo ser, los valores como parte integrante de la forma de percibir a los otros y de vivir en un contexto social. Poseer una competencia, un conjunto de competencias, significa que una persona, al manifestar una cierta capacidad o destreza o al desempeñar una tarea, puede demostrar que la realiza de forma tal que permita evaluar el grado de realización de esa misma tarea. Entonces, dentro de las competencias, el aprender a hacer, que es la primera que fue propuesta cuando surge la necesidad del aprendizaje técnico provocado por el acelerado avance de las tecnologías. Como ustedes ven, el campo de las competencias pues ya tiene casi 50 años, solamente que nosotros lo estamos colocando en nuestros sistemas a partir del presente siglo. ¿Y por qué surge el ámbito de las competencias? Porque los individuos tienen que resolver problemas prácticos. Las que son madres de familia, ¿quiénes son? Las relaciones con el hijo es cuando el niño puede resolver un problema práctico. Entonces, cuando el niño por sí mismo puede alimentarse, entonces ya ha adquirido una competencia y ya ha resuelto un problema práctico que ayuda a las relaciones humanas. Cuando el niño tiene control de esfínteres, ya ha resuelto un problema práctico y eso ayuda a las relaciones humanas. Cuando el niño empieza a tener orden dentro de los elementos que usa para el juego, ya tiene una competencia práctica y resuelve cuestiones humanas. Cuando el niño puede compartir los elementos que tiene con otros, entonces ya tiene una competencia práctica y eso hace que se resuelvan problemas humanos. O sea, ¿cuáles son los problemas entre los seres humanos? Que son incompetentes, que no tienen la capacidad de resolver un problema práctico. Y entonces a través de discursos y de teorías no podemos resolver nada. Tenemos que tener la competencia para resolver el problema. Y si se tiene la competencia para resolver el problema, podemos avanzar, es decir, podemos lograr una mayor
relación humana. La segunda, que es el aprender a aprender, surge de la primera, porque el conocimiento se reemplaza. Y entonces, para poder seguir haciendo el mismo oficio, hay que hacerlo de manera diferente. Entonces, siempre seguirás haciendo las mismas actividades, pero las estarás haciendo de manera distinta. Si no las haces de manera distinta, si no las sigues haciendo de la misma manera, pues entonces te vas quedando atrás dentro del mismo conocimiento. Siguiente, por favor. El aprender a ser, que surge 2 años después, en búsqueda de un retorno al humanismo que se había diluido con la importancia dada por la técnica, y el aprender a convivir con el informe que aparece este pilar exigido por la educación del futuro. Es un empeño para aprender a vivir en paz, con un amplio respeto a la naturaleza y en la vivencia plena de los derechos humanos. Estos son los 4 elementos que se tienen hasta el siglo pasado. En el presente siglo se agrega uno, que es el querer hacer todo aquello, porque si el individuo tiene los elementos anteriores, pero no tiene esa capacidad de querer hacerlo, entonces se deterioran los anteriores. Por favor. Si nosotros quisiéramos, en pocas palabras, decir qué es cada una de las competencias, el aprender a hacerlo podríamos nosotros reducir, el aprender a hacer, lo podríamos reducir a una sola palabra, que es el respeto. Si la persona tiene la capacidad de respetarse a sí mismo, de respetar a los otros, de respetar su cuerpo, de respetar su salud, de respetar su vida, si la persona tiene la capacidad de respetar las instituciones, si tiene la capacidad de respetar las propiedades del otro, si tiene la capacidad de respetar la integridad del otro, etc. Es decir, el ser se puede reducir a una sola palabra y a partir de esa palabra se pueden continuar con las demás palabras. El individuo es, si tiene la capacidad de respetarse y la capacidad de respetar a los otros. El individuo puede hacer, si tiene la capacidad de hacer propio el conocimiento, es decir, lo que estaba fuera, hacerlo adentro y tenerlo como habilidad y capacidad cognitiva. Y si a partir de ello puede crear, generar nuevo conocimiento, nuevas formas de ser, de entender y de pensar. El aprender a conocer, si el individuo tiene la capacidad de interiorizar, y el aprender a vivir juntos, si el individuo tiene la capacidad de solidarizarse con los otros individuos. Por tanto, la competencia es este conjunto de saberes, ¿verdad?, que está permeado por el saber hacer, el saber convivir con los demás, el saber ser. Si todo está permeado por el saber es lo que permite que el sujeto, como hemos indicado, resuelva cuestiones prácticas que lo lleven a mayores relaciones humanas. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien, entonces, según están las competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas. ¿Cuáles son las instrumentales? Las que tienen una función instrumental, habilidades cognitivas, capacidad de comprender, manipular ideas y pensamientos, capacidades metodológicas para manipular el ambiente, ser capaz de organizar el tiempo, las estrategias para el aprendizaje, tomar decisiones, resolver problemas, destrezas tecnológicas, relación con el uso de la maquinaria, destrezas en la computación, en la gerencia de la información, en la lingüística, en la comunicación oral, escrita, en el conocimiento de su propia lengua y de otra lengua. Las interpersonales, las capacidades individuales
relativas a la capacidad de expresar los propios sentimientos, habilidades críticas, autocrítica, destrezas sociales relacionadas con las habilidades interpersonales, la capacidad de trabajar en equipo, el compromiso social y ético, la interacción social y la cooperación. En las sistémicas, las destrezas y habilidades que conciernen los sistemas como totalidad, la combinación, la comprensión, la sensibilidad, el conocimiento. Las competencias sistémicas o integradoras requieren como base la adquisición previa de competencias instrumentales y de competencias interpersonales. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las competencias instrumentales, las interpersonales y las sistémicas? En las instrumentales, capacidad de analizar, capacidad de organizar, conocimientos generales, conocimientos básicos, habilidad para la comunicación, conocimiento de otra lengua, conocimientos informáticos, para poder buscar y tratar la información, para resolver problemas, para la resolución e intervención en problemas. Las interpersonales, destreza para relacionarse con los otros, para adquirir compromisos, cooperar en el trabajo, habilidad para trabajar en equipos interdisciplinarios, capacidad para comunicarse con expertos en otros campos, aprendizaje en la diversidad y la multiculturalidad, habilidad para trabajar en contextos internacionales, capacidad de ser autocrítico, capacidad para aplicar en la práctica conocimientos teóricos, habilidad para la investigación, para aprender, para adaptarse, para generar nuevas ideas, para comprender culturas, para trabajar, para diseñar y organizar proyectos, espíritu competitivo, interés por la calidad y capacidad y deseo de triunfar. Muy bien. Un poquito para que pudiéramos, pero no sé si se pueden sacar fotocopias o si sea esto complicado, pues para que se trabajen en grupos y se puedan trabajar las competencias socioafectivas. A ver, tenemos aquí. Y si no, después adquieren los... Aquí la maestra me pregunta sobre las competencias de la persona. Hay un librito que salió el año pasado de la editorial Trillas, que es una editorial mexicana, pero que tiene aquí su representación. Y esto habla sobre qué es lo que tiene que saber un profesor para poder ser profesor. Se llama Tutoría en Competencias para el Aprendizaje Autónomo. Yo soy el autor. Sobre el ámbito de las competencias, en estos ámbitos reflexivos, sobre todo para América Latina, pues hay equipos que han trabajado cómo poder aplicar las competencias en nuestro continente, ¿verdad? Entonces este textito se llama así, Tutoría en Competencias para el Aprendizaje Autónomo, y es lo que debe de conocer el docente para poder ser docente, ¿verdad? Si el docente quiere ser docente, pues, bueno, una ojeadita es decir. Lo otro es, ¿cuáles son las competencias cognitivas? Entonces hay este otro librito que se llama Modelo Educativo Basado en Competencias, que ese es del 2012, que es igual de editorial Trillas, y entonces es cómo poder generar currículos y cómo poder trabajar en cada una de las áreas de las competencias. Y hay otro pues que está en edición y que saldrá supuestamente al menos en este semestre, antes de terminar el semestre, que es las competencias cooperativas, de igual manera de editorial Trillas. Bien, en estos ámbitos pues podrán encontrar los elementos del trabajo, sobre todo del trabajo a nivel bueno, para tener al menos un basamento sobre el ámbito del trabajo en competencias. Solamente voy a desarrollar algunos elementos
así dialogado y rápido, sobre cuáles son las competencias del sujeto. Primero tiene que haber competencias en la estructura del ser. Entonces, un profesor, para ser profesor, tiene que tener competencias en la estructura del ser. ¿Cuáles son esas competencias en la estructura del ser? Pues que el sujeto en sí mismo tenga la capacidad de amarse a sí mismo. Es decir, tenga la capacidad de ser un ser con madurez. El ser que es maduro es un ser que tiene la capacidad de autodirigirse y tiene la capacidad de dirigir a otros. Por tanto, es una persona con la capacidad de entender que el otro ser con el cual está tratando es un ser semejante a él, es decir, un ser que tiene la capacidad de llegar a madurar. Y si tiene la capacidad de llegar a madurar es porque yo tengo los elementos de guiarle hacia esa madurez. Por tanto, el maestro pues es alguien que, como nosotros, de manera espontánea, ponga las sillas por un lado, póngalas para el otro, si les gustó así, y si no, póngalas para otro lado, pero es alguien más bien que trata de ser, es decir, de involucrar a los otros en la propia actividad, pero que tú también te metes en la actividad junto con los otros. Entonces es un trato de un tú a tú, de un cara a cara. No de yo soy el director, de yo soy el profesor, de yo soy el doctor, de yo soy... les he dicho que tengo más de 40 años como alumno, tengo 6 licenciaturas, tengo 2 maestrías, tengo 2 doctorados y tengo 2 estancias postdoctorales. Pero eso no importa, eso no sirve para nada. Lo que sirve es que venga uno y dialogue con las personas, ¿verdad? Que venga uno y trate de compartir aquello que no sabe, porque es menos lo que el individuo sabe que lo que puede saber, ¿verdad? Entonces, esa es la tarea, es decir, el sujeto que es tutor tiene que ser alguien que tiene que autoconquistarse, es decir, alguien que tiene que ser alguien que constantemente en su tarea de alumno sea alguien que a través de su lenguaje, a través de su palabra y a través de sus acciones fomente actitudes maduras en el otro y despierte en el otro la capacidad que tiene para poder crecer y poder madurar. De ahí que la palabra es muy importante, porque toda palabra que hiera al otro o que hiera a sí mismo es una palabra que impide el conocimiento del otro y que impide el conocimiento de sí mismo y que impide la generación de capacidades cognitivas verdaderas. Entonces, el verdadero tutor es un tutor que debe de tener madurez, lo cual implica haber superado, sobre todo, etapas de haber sido herido, porque todo sujeto a través del trayecto de su existencia ha sido un sujeto herido. Si el sujeto logra superar sus propias heridas, será un sujeto que no va a herir a otros y que no va a usar a otros en sus relaciones interpersonales. Entonces, el poder de la palabra. Palabras negativas hacen que el sujeto termine siendo negativo. Palabras positivas tendrán la fortaleza de hacer que el otro tenga la capacidad de formarse. No hay preguntas así que sean que sean innecesarias. Probablemente hayan preguntas mal formuladas, probablemente hayan preguntas que no tengan el suficiente soporte teórico, probablemente hayan preguntas que no estén suficientemente conducidas hacia algo, pero todo ser humano, por el hecho de ser humano, tiene la capacidad no solamente de aportar, sino la capacidad de conducir su propia existencia. Entonces el maestro, lo primero que tiene que pensar es que él tiene la capacidad de madurar y tiene la capacidad de que otros también maduren.
y tiene la capacidad también de conducir a esos otros para que sean mejores seres humanos. Lo otro es que el maestro tiene que tener una capacidad para poder, una capacidad didáctica, es decir, las capacidades para poder no transmitir el conocimiento, porque el conocimiento no se transmite, sino para poder hacer que el otro descubra el conocimiento y para poder hacer que el otro se dé a la investigación, para que el otro se dé a la indagación, para que el otro sienta y se apasione con el mismo conocimiento. Por tanto, el maestro tiene que ser un apasionado. El maestro tiene que ser alguien que esté así como estos hackers que están constantemente tratando de saltar candados. El maestro tiene que tratar de estar saltando los candados que el sujeto tiene para que no pueda aprender. Y entonces tratar de abrir esos candados, tratar de ver cómo hacemos para que el otro pueda adquirir conocimiento y que ese conocimiento lo ayude a madurar como verdadero ser humano. Entonces el maestro tiene que ser alguien que pueda pensar, analizar y saber, hablar, opinar, liberar la voz, participar con su actividad laboral y social, agruparse, no permanecer aislado, informarse, leer críticamente, estar al día, exigir, asumir riesgos ante el poder, respetar a los demás y reconocer y valorar, ser solidario y sensible ante la injusticia, vivir de forma honrada y trabajar responsablemente, cumplir con los deberes públicos. Siguiente. Tener un compromiso ético, generar un ambiente propicio y de apertura, comunicar ideas, generar situaciones para la construcción de aprendizajes, gestionar el tiempo, promover que el alumno se asuma como agente de cambio, promover redes para la inserción del alumno, tener madurez personal, complejidad en la conciencia, superación del propio egocentrismo, autoconocimiento, conciencia sincrónica o histórica, conciencia de saberse un ser temporal. Yo creo que el conocimiento, bueno, a mí me parece que el conocimiento, sobre todo en nuestros días, por lo que usted acaba de indicar, es que el aprendizaje empieza por la primera tarea, que es el desaprendizaje. El desaprender es una tarea más compleja que el aprender, porque lo que nosotros hemos aprendido es una serie de tradiciones y de que los mismos que transmitieron dicha tradición no saben por qué la transmitieron. Y entonces ante ello nosotros hemos generado una serie de aprendizajes que de igual manera no sabemos por qué tenemos dicho aprendizaje. Entonces, de tal manera que la primera tarea, o no la primera tarea, sino una de las tareas más importantes es el desaprender, es decir, aquello que se decía que si al ver un vaso, el vaso estaba medio lleno o medio vacío. Me parece que el vaso no debe estar ni medio lleno ni medio vacío, sino que el vaso lo que toca hacer es desocuparlo. Es decir, hay que desocupar el vaso, porque probablemente lo que le colocamos en el vaso no sabemos si aquella agua sirva para tomar o no sirva para tomar, si aquella agua está contaminada, no está contaminada, si el agua tiene alguna vertiente de donde haya llegado realmente, sea prudente seguirle colocando más o tomarlo. Entonces, es mejor reempezar primero por desaprender. Y una vez que no es tan sencillo desaprender. ¿Por qué desaprender? ¿Qué significa? Desaprender significa cambio de actitudes, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vamos a la escuela y en la escuela sabemos que el aprendizaje es, o sea, ¿a qué vienen los jóvenes y las jóvenes a la escuela? Ustedes pues todas son mujeres, pero si hubieran mujeres y varones, pues si vienen a la escuela es a buscar muchachos y muchachas, a eso se viene, ¿verdad? Es decir, entonces, muy bien, hay privilegiados, ¿verdad? Entonces, pero el primer desaprendizaje es vamos a la escuela a una actividad diferente, es decir, no vamos a la escuela en la cuestión de
es decir, dedicar la mayor parte del tiempo a cuestiones afectivas. A nivel de la tradición, ¿a qué se iba a la escuela? Pues no solamente a estos aspectos, sino que también la escuela es un lugar donde hoy en día hay muchos problemas, de lo que hablamos de esos tres grandes problemas, es decir, de consumo o de venta, de cuestiones del narcotráfico, hay cuestiones de trata de personas, hay cuestiones de armas. Entonces tendremos que desaprender. ¿Desaprender qué? Que la escuela no es para ir a tomar, ni para ir a fumar, ni para ir a tomar lo que no es tuyo, es decir, entonces es una serie de desaprendizajes para ver que la escuela es un lugar de aprendizaje, es decir, un lugar de convivencia, un lugar de fraternidad, un lugar en el cual cada uno vamos colocando nuestros propios conocimientos, nuestras propias búsquedas de entender, y que todos vamos aportando, y que en ese conjunto de aportes todos vamos aprendiendo. Entonces, la búsqueda individual es una búsqueda del desaprendizaje. La búsqueda colectiva es el saber que el conocimiento se hace en comunidad y no se hace de manera individual. Entonces es esa búsqueda primero a nivel individual. ¿Por qué a nivel individual? Porque aquí no se trata de aprender, sino se trata ya del maestro. O sea, el maestro, cuando se pone al frente, se pone con una historia, y en su historia ya lleva todo. De hecho, pues yo cuando fui alumno, en la mayor parte del tiempo las personas tenían sus apuntes a mano, o los tenían en máquinas de escribir, no eléctricas, sino estas mecánicas. Y uno veía que el profesor tenía los apuntes de hacía 30 años dando el mismo apunte una y otra vez, ¿verdad? Y el profesor que tenía, y los alumnos tratábamos de tomar apuntes muy cuidadoso, y guardábamos nuestros apuntes para volver a dar esos apuntes. Entonces, eso es lo que tenemos que desaprender, que funcionó en su momento, pero en este momento, no en este, sino que ya hace un buen periodo que ya no funciona, porque el conocimiento ya se reemplazó. Entonces, aquellos apuntes sirvieron para solucionar problemas de ese instante, pero esos apuntes ya no nos sirven para solucionar problemas de este instante. Entonces, por ello la necesidad de es decir, de desaprender y de tener nuevos aprendizajes. Y esos nuevos aprendizajes únicamente los lograremos en la medida en que volvamos a revisar nuestra existencia. Otro se dice, ¿por qué, por ejemplo, los muchachos son golpeadores, por decir algo, ¿no? Porque probablemente hayan visto o vivido conductas similares en su vida pasada, es decir, en su propio hogar, o porque vean esas mismas conductas dentro de la vida familiar. Entonces, hay que tener desaprendizajes, ¿verdad? ¿Por qué normalmente las personas, es decir, se tiene que aumentar el número de personas para la cuestión de la seguridad? No, porque las personas son dadas a no decir la verdad, sino mentiras. Entonces tenemos que desaprender toda esta parte de la mentira para empezar a reconstruir la parte de la verdad. ¿Por qué ¿por qué se ha incrementado, sobre todo en nuestro continente, el asunto de madres cabezas de familia? Digo, yo he trabajado en distintos países y he visto en algunos países, sobre todo en el área de la docencia, que las maestras no solamente sostienen a sus hijos, sino sostienen a los zánganos que van con ellas de vez en cuando, porque ni siquiera van de manera permanente. Y se cambian de zángano con frecuencia, dicen, no, ese ya no, y entonces aquí viene otro, ¿verdad? Pero ya va siendo como cultural la cosa. Y sobre todo las profesoras que son del área y en el área del bachillerato y en el área del mantienen a los sujetos, y los sujetos son choferes. Digo, es respetable que sean choferes, ¿verdad? Pero me refiero, tienen otra forma de percibir la existencia, ¿no?
y con ellos son con los que a veces se procrean y con los muchos. Y entonces dice uno, bueno, yo no entiendo a esta profesora, o sea, no entiendo a alguien que forma y que su vida no es que esté deformada, ¿verdad? Pero su vida como que no responde a un trayecto de historia, ¿verdad? Entonces hay que desaprender esas cosas, ¿verdad? Porque si uno no desaprende esas cosas, es algo complicado, es algo... Sí, pero eran cosas que probablemente se dio en algún momento y han venido estos reaprendizajes, ¿verdad? Entonces sí es muy importante todos estos elementos, es decir, desaprender para empezar a aprender la cuestión de la dignidad humana, el respeto a la propia persona, el respeto a la persona del otro, etc. Entonces, en ese sentido es una tarea individual porque difícilmente nosotros podemos decir, supera lo que tú viviste. Bueno, es que lo que yo viví ya pasó, ahora vamos a reconstruir una nueva forma de ver y de vivir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sería lo individual y sería lo comunitario. Muchas gracias.